Hemos llegado a la lección número 5 en este estudio sobre cómo interpretar las profecías bíblicas. Y el título de esta lección es Las Naciones, parte 2. Ya habíamos estudiado en la semana anterior la parte uno sobre las naciones y hoy vamos a mirar de qué manera estas naciones han venido degradándose y cómo las naciones del mundo se han rebelado contra el gobierno de Dios siguiendo la actitud del gran rebelde. Así que uno mira algunas de las cosas que aprendemos de esta lección número 5 es que en el antiguo pueblo de Israel, ellos pidieron gobierno como las demás naciones. El resultado fue trágico, terrible. La corrupción misma de los gobiernos del pueblo de Dios, de los reyes, y finalmente terminan siendo dominados por el imperio de Babilonia, y por todos los demás imperios, porque el pueblo de Dios de Israel antiguo no fue más libre hasta que el final del Imperio Romano estaban dominados cuando Cristo viene por ese Imperio Romano. Nosotros como pueblo remanente tenemos que aprender una lección sobre lo que pasó cuando el pueblo de Dios en el antiguo desearon ser como las demás naciones. Eh, Tenemos que aprender esa misma lección en nuestros sistemas de gobierno que tenemos como iglesia. La iglesia en sí no es un gobierno político, pero ejerce ciertas funciones semejantes. Y de allí tenemos que aprender grandes lecciones. El remanente del tiempo del fin en el Nuevo Testamento ha sido llamado para denunciar los sistemas de gobiernos que destronaron a Dios de su trono y siguen el camino de Satanás. Así que algunas de las cosas que podemos ver en esta lección de una manera resumida es el tema del primer mandamiento que fue dado a Adán y Eva. Ellos debían no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, pero antes de eso Dios le dijo que deberían comer de todos los árboles. Lo que quiere decir que había dos formas de violar el mandamiento, que un día Adán y Eva dijera, no vamos a comer de ninguno de los árboles que Dios nos ha dado. En ese caso, habrían violado también el mandamiento, porque el mandamiento tenía dos fases: comer de todos los árboles que Dios había creado, y la otra parte era no comer. Entonces había dos maneras de pecar. Ellos optaron por la segunda parte de comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Ese mandamiento hoy, podríamos decir, en ciertos sentidos, sigue vigente para nosotros hoy. Tenemos que obedecer lo que Dios nos ha dicho y no imponer nuestra voluntad, ni tampoco aceptar el criterio de los filósofos, de los teólogos, de los científicos cuando se oponen a Dios o se ponen en lugar de Dios, como lo hizo Satanás, representado allí por la serpiente. Otra cosa que aprendemos de esta lección es que no debemos confiar en ningún gobierno humano, porque como dice Daniel 2, van degradándose cada vez más. Si ustedes notan, primero oro, después plata, después bronce, después hierro y barro. O sea que los gobiernos humanos van en decadencia, en degradación. El pecado los degrada.
Vivimos hoy en una sociedad donde el pecado se acepta como si fuera una virtud y no se condena. Y hay del que condene ciertos pecados que la Biblia condena. Otra lección que aprendemos es cómo las fieras de Daniel 7, que también representan los gobiernos del mundo, devoran a sus súbditos, porque esa es precisamente la obra de Satanás y los que siguen el gobierno de Satanás. La gran mayoría de los gobiernos del mundo están dirigidos o controlados por Satanás. Y la Biblia dice que Satanás no viene sino para hurtar, matar y destruir. Y lo hemos visto como Satanás en las últimas siglos, podríamos decir siglo XIX, siglo XX, cuando la gente tenía confianza en que la cultura, la ciencia, que se había aumentado, la tecnología, iban a resolver todos los problemas de la humanidad. Lo que resultó de eso fue dos guerras mundiales que dejaron muertos más o menos 200 millones de personas en el mundo. Entonces, los gobiernos del mundo no dan esperanza. No podemos confiar en los gobiernos de la tierra. Es de ellos también destruyen a los fieles de Dios. La otra lección que aprendemos en esta lección es que las bestias del mar de Apocalipsis 13, esa bestia del mar de Apocalipsis 13, simbolizan los gobiernos gentiles. Y allí en este caso el mar está representando los gobiernos de malos, los gobiernos seguidos por Satanás. Y luego aparece una bestia que surge de la tierra. Ahora, es interesante que el concepto de tierra podría estar relacionado con el pueblo de Dios, con el Israel espiritual, pero que esa bestia que inicialmente surge con esas tendencias que habla como cordero, finalmente se deja contaminar por las ideas de un gobierno sin Dios y entonces comienza a llevar al mundo a que adoran a la primera bestia. Así que estas finalmente son los gobiernos finales que ya se van a dar. Esa última bestia con la primera bestia resucitada. También aprendimos que el remanente debe profetizar. Es necesario, dice Daniel, Apocalipsis 10, 11, que profetices otra vez. La iglesia, el remanente tiene una misión que cumplir y una de las cosas de profetizar es anunciar el Evangelio de Jesús, es el reino de Dios, denunciar por medio del mensaje de los tres ángeles, que además de presentar el mensaje de la salvación, también este mensaje denuncia la maldad de las naciones y del mundo en el tiempo del fin, con una Babilonia que según la Biblia, Apocalipsis 18, está llena de demonios y es guarida de todo espíritu inmundo y aborrecible. Es una iglesia estado que se rebeló contra Dios, que cambió la ley de Dios, que usurpó el lugar de Dios. Entonces nosotros debemos saber que el propósito de esta lección es ayudarnos de nuevo a entender cómo las naciones finalmente van a ser destruidas y se va a establecer el reino de Dios, esa piedra que golpea a la imagen de Daniel 2. Ahora, vamos a mirar algunas lecciones para nosotros como iglesia. ¿Saben que me llama la atención que Jesús haya dicho? Entonces, dice en Mateo 20:25. Sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ella y los que son grandes ejercen sobre ella potestad. Y luego hablándole a la iglesia, a nosotros, a los discípulos, dice, mas entre vosotros no será así, sino que el que quiere hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor.
Saben que los líderes de la iglesia no podemos aprender de los gobernantes de las naciones, la manera como ellos ejercen su autoridad, la autoridad de un líder de la iglesia cristiana, de la iglesia de Dios, es el servicio. Esa es la ambición más grande de un líder, no el ser nombrado para ser reconocido y aparecer digamos, en todas las páginas de la iglesia, de que soy el primero, soy el líder, he sido nombrado. No, el propósito de la iglesia al nombrar a alguien es para que sea siervo. Jamás un líder de la iglesia, desde la asociación general hasta la iglesia local, debe ejercer potestad sobre los hijos de Dios como lo hacen los presidentes de las naciones. No podemos copiar ese modelo, pero muchos desean dominio y potestad como lo está haciendo el mundo. Otra lección que aprendemos: jamás un rector de universidad adventista debe copiar el modelo del mundo de ejercer potestad sobre un hijo o una hija de Dios, porque su misión es el servicio. Y como dice Daniel 11:45, llegará a su fin y no tendrá quien le ayude si hace tiene un autoritarismo en su liderazgo como rector. Jamás un profesor adventista o docente o maestro debe ejercer de manera despótica y autoritaria sobre sus estudiantes como si fuera el dueño de la grey de Dios, porque está ejerciendo el mismo espíritu de Nimrod o de los poderes de Daniel 2 o de Daniel 7. Ningún pastor de división, de unión, de asociación o de distrito debe ejercer su dominio como lo hacen los líderes de las naciones para ganar fama, poder, gloria, porque su fin será exactamente el de los poderosos de la tierra. Jamás un anciano de iglesia debe ejercer dominio, potestad sobre las ovejas como si fuera un jefe y dueño de la voluntad de sus hermanos, porque debe ser dechado de la grey, ejemplo de la grey. Jamás un padre o una madre de familia debe ejercer con sus hijos una autoridad y potestad sobre ellos, provocándolos a ira, porque al final no podrá darle a Dios la grey que le entregó y será responsable de la pérdida del alma de sus hijos. Debe tratarlos con firmeza y amor para educarlos. Así que el remanente fiel de Apocalipsis 12 debe denunciar todo espíritu de los gobiernos del mundo y no copiarlos, ni pedir ser gobernados de la misma manera de las naciones, porque nuestra misión es exaltar el reino de Dios, un reino justo y sin explotaciones. Debemos profetizar otra vez, como dice Apocalipsis 10:11, mostrando la realidad del mensaje de los tres ángeles que llama al mundo a abandonar la confianza en los poderes del mundo y sobre todo en el último reinado de Babilonia llena de demonios, Apocalipsis 18, que controlará las conciencias de todos los reinos de la tierra. Así que nosotros tenemos una iglesia que es la joya de Dios en su corona, con una divina orden, una divina organización, no papal, sino presidida por un hombre que puede o no colocarse en las manos de Dios y hacer avanzar la misión de ser leal a Dios y de llevar almas a los pies de Cristo. Tenemos una iglesia que es la joya de Dios en su corona, con un sistema de elección de líderes, no como el mundo lo hace con su sistema de votos de cada persona, sino por medio de la multitud de consejeros en juntas especiales que, como la iglesia en Hechos 15, llegan a un consenso con los miembros sabios y
Espíritu Santo. Tenemos una iglesia que, aunque defectuosa, es el objeto supremo de Dios sobre la tierra, y hay de aquel que la pisotea y denigra para imponer su propia voluntad sobre su vida y no poner a Dios, su ley, su palabra, su don profético como su ancla principal para guiarnos. Así que el mensaje de esta lección número 5 nos ayuda a entender cada día la necesidad de buscar al Señor y de no confiar en los gobiernos de esta tierra. Aunque Dios quita y pone reyes, la gran mayoría de los reinos, una vez han sido colocados por Dios, abandonan el propósito como lo hizo Saúl, y comienzan a perseguir al pueblo de Dios. Que Dios nos ayude y Dios nos bendiga.